Si queremos ejecutar nuestros tests en paralelo, tenemos que conocer sí o sí la tecnología que nosotros estamos utilizando en profundidad. Debemos conocer cómo funciona internamente la tecnología que nosotros estamos utilizando para ejecutar los tests en paralelo. En este video vamos a ver en detalle el funcionamiento de NUnit cuando queremos ejecutar nuestros tests de forma concurrente para aumentar el paralelismo de nuestros tests automatizados. Recuerden que este video, antes de continuar, forma parte de una serie de videos donde hemos estado viendo las diferentes tecnologías que podemos utilizar para ejecutar nuestros tests en paralelo. Estamos evaluando las tecnologías de JUnit, TestNG y NUnit. Entonces vamos a arrancar en este video con NUnit. Para analizar cómo funciona NUnit cuando ejecutamos nuestros tests en paralelo, vamos a partir de la base de la estructura del proyecto que hemos venido analizando en los videos anteriores. El código se los voy a dejar en la descripción de este video y también el link al video anterior donde analizamos el código y las diferentes maneras que podemos ejecutar nuestros tests utilizando NUnit. Entonces la estructura del proyecto con que hemos venido trabajando está formada por las siguientes clases. Tenemos una clase base test donde tenemos el atributo del WebDriver y en esta clase tenemos el método setup, que este método setup es el que inicializa el WebDriver. Las otras clases que tenemos son EmployeeTest y LoginTest, que heredan de la clase base test, que heredan el WebDriver y también el método setup. Cada una de estas clases, EmployeeTest y LoginTest, tiene un test automatizado y cada uno de estos tests tiene un data provider y cada data provider tiene dos juegos de datos. Quiere decir que en total vamos a tener 4 tests automatizados, 2 para el test del login por los dos juegos de datos del data provider y 2 tests para el test del empleado por los dos juegos de datos para la clase EmployeeTest. Entonces, ¿qué más nosotros tenemos en este proyecto? Lo otro que debemos tener en cuenta es que también tenemos una clase que es la manera que nosotros tenemos de ejecutar un método before suite que se va a ejecutar antes de toda nuestra batería de test automatizada. Para eso tenemos que crear una clase y crear un método con esta notación. Van a poder ver en detalle toda la implementación de estas 4 clases en el proyecto que les voy a dejar en la descripción. Vamos a pasar a ver ahora cómo se ejecutan los tests en NUnit cuando no estamos ejecutando los tests en paralelo. Bueno, la secuencia es la siguiente. Lo primero que hace NUnit es revisar las clases de test, las que tengan data provider. Una vez que encuentre los data provider, como es el caso, lo ejecuta. Aquí está ejecutando el data provider de la clase employee y el data provider de la clase login. NUnit puede hacer esto porque estos dos métodos son estáticos. Después, el tercer paso, recuerden que todo esto es de forma secuencial, va a ser ejecutar el método suite setup, que sería como el before suite, todo lo que se va a ejecutar antes de toda la batería de nuestros tests automatizados. Luego de esto, lo que va a hacer NUnit en el orden que haya detectado las clases de test, va a crear la instancia y va a ejecutar los tests que tenga esa clase. En este caso, la primera clase que encontró fue la clase EmployeeTest, por lo que acá creó la instancia. Como se puede ver, primero se ejecuta la clase base test, el constructor, y después el constructor de la clase EmployeeTest. Y después de esto va a ejecutar los dos tests del employee con el método setup, que siempre se ejecuta antes del método de test. Y después va a hacer lo mismo para la clase LoginTest, instancia esta clase y luego ejecuta los dos métodos y ante los dos métodos el método setup, que recuerden, como les comentaba anteriormente, este método setup es el que va a inicializar el WebDriver para cada uno de los tests. Aquí lo inicializa, se ejecuta el test del login y luego acá lo vuelve a inicializar y se ejecuta el test del login con el segundo juego de datos. Bien, entonces esto sería la ejecución de manera secuencial sin tener los tests en paralelo. Ahora veamos qué sucede cuando nosotros le decimos a NUnit que ejecute los tests en paralelo. Estamos analizando la manera más eficiente de ejecutar los tests en NUnit de forma paralelo, que es a nivel de método. Entonces, lo primero que va a hacer NUnit en el hilo principal es, nuevamente, como mismo hacía cuando no teníamos hilos de ejecución, va a ejecutar todos los data providers de las clases que nosotros tenemos implementadas. Ejecuta los data providers, los dos data providers, el del employee y el del login. De esta manera ya NUnit va a saber la cantidad de tests que va a ejecutar,
porque, por ejemplo, este data provider le va a decir que tiene 2 tests para ejecutar y este test del login le va a decir que tiene 2 juegos de datos que equivalen a 2 tests. Entonces, después de la ejecución del data provider, en otro hilo de ejecución ejecuta el método switch setup. Y después de esta ejecución, entonces, en 2 hilos diferentes, crea las instancias de las clases que tienen test dentro del proyecto de NUnit. Si nosotros tenemos 2 clases, va a crear un hilo para cada una de estas clases. Una para el employee test y la otra para el login. Si hubiéramos tenido 4 clases, lo que va a hacer es crear 4 hilos y en cada hilo va a tener una clase diferente. Bien, entonces después que haya instanciado las 2 clases, lo que va a hacer de forma concurrente es ejecutar todos los métodos de esas clases. Fíjense que tenemos en el hilo 5 tenemos el test del employee con el método setup y después en el hilo 7 tenemos el otro test del employee en método setup. Y en el hilo 6 y hilo 8 tenemos los 2 tests del login con su correspondiente método setup. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí que hizo NUnit? En NUnit, en el hilo 3, que fue donde creó la instancia de la clase employee test, a partir de este hilo, cuando fue a ejecutar los tests de esta clase, creó 2 hilos más. Uno, el hilo 5, donde está el test del employee, y después el hilo 7. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los atributos que nosotros tenemos dentro de la clase base test van a ser, y que se crearon en el hilo 3, van a ser atributos compartidos entre el hilo 5 y el hilo 7 para el caso del employee. ¿Qué trae esto de desventaja? Por ejemplo, en el caso del WebDriver. El WebDriver normalmente se suele declarar dentro de la clase base test e instanciar en la clase setup. ¿Qué es lo que va a pasar acá con la ejecución de NUnit? Bueno, como el WebDriver es de esta clase, este método setup y este método setup se van a ejecutar a la misma vez. Entonces, supongamos que en esta instancia se inicializó ya el WebDriver y acá todavía no se ha inicializado. Aquí supongamos que ya entró a la página del login y entonces acá es que recién va a inicializar el WebDriver. Quiere decir que le va a cambiar la memoria. Como es el mismo WebDriver del hilo 3, ¿qué va a suceder ahí? Que el segundo hilo de ejecución, en este caso el 7, va a interferir en la ejecución del hilo 5. Y así va a hacer que ninguno de los 2 tests se ejecute correctamente. Y lo mismo va a suceder para el login test. El WebDriver va a estar dentro de esta clase y nosotros vamos a estar cambiándolo de manera concurrente en 2 hilos diferentes de donde está declarado nuestro WebDriver. Entonces, para esto es que nosotros debemos tener presente que cuando vamos a ejecutar nuestros tests en paralelo utilizando la ejecución por método, debemos crear el WebDriver como thread static, como estuvimos viendo en el video anterior. Y una vez que nosotros declaramos el WebDriver como thread static, le estamos diciendo que para cada hilo de ejecución diferente cree un nuevo WebDriver. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un WebDriver creado dentro de este hilo de ejecución, otro diferente para acá, otro diferente para el hilo 7 y otro diferente para el hilo 8. Es decir, vamos a tener 4 WebDrivers diferentes para cada uno de los hilos, que es lo que nos va a permitir el thread static. Entonces cualquier atributo que nosotros vayamos a declarar dentro de la clase base test, que después reutilicemos en los diferentes métodos de las clases que tenemos implementadas, como lo es el WebDriver, debemos declararlo siempre como thread static y así no vamos a tener ningún problema a la hora de ejecutar nuestros tests de forma paralela cuando estamos utilizando NUnit.